Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, buenas noches. Que el Señor les bendiga poderosa y grandemente a cada uno de los que están aquí presentes y los que van ingresando. Que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias al Señor porque Él ha depositado su gracia, su espíritu, su vida en nosotros, ¿sí? Y le conocemos y Él le encanta que le demos a conocer, que le demos a conocer. Es una soberanía tan grande, tan indescriptible, que está en su corazón, en que nos permite ser partícipes, participantes de su propósito eterno, el cual es reunir todas las cosas en Cristo. Y nos estamos reuniendo en Cristo, ¿verdad? Es algo maravilloso, a Él sea toda la honra, toda la gloria, ¿sí? Todos los martes hemos estado compartiendo su palabra. En este pacto en el que estamos, en este nuevo pacto en el que estamos, es un pacto de Dios entre el Padre y el Hijo, en el cual nosotros los hombres somos incluidos por amor. Es un pacto que no se sostiene por nosotros, sino que es sostenido por el mismo Padre y el mismo Hijo. Es un pacto que sobrepasa nuestro entendimiento, porque cuando estamos pasando ese por el momento más difícil, Él nos usa de una manera poderosa. Es un pacto tan diferente a la realidad humana. Por lo tanto, para accesar a la realidad de este pacto en el que vivimos, en este nuevo pacto, debemos orarle, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para verte más claramente, para conocerte, para verte, para conocer las profundidades de tu amor, la anchura, la altura, la longitud de tu gran amor. Y Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer porque siempre se ha dado a conocer. Sí, recordemos esa expresión. Dios en otros tiempos habló de muchas formas, a través de muchos hombres, pero en estos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Es algo impresionante. Entonces, quiero decirle a mis hermanos, a todos los que estamos aquí presentes, bueno, tengamos allí la libreta, el cuaderno, el computador, el celular, el iPad, para así ir tomando apuntes y recordar de que este material está en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Centro Cristiano Salvador, una iglesia familiar que ama a Dios y disfruta la vida. Estamos aquí en nuestro discipulado virtual, en casa con el Salvador. Así que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias, 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 Señor. Tenemos este tesoro en un vaso de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino tuya, Señor. Sino tuya, completamente tuya. A ti sea toda la alabanza, todo el poder para siempre. En ti somos sustentados, somos fortalecidos en ti. Somos fortalecidos, Señor, en ti, por tu espíritu y nuestro hombre interior. Gracias. A ti sea toda la alabanza, sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y oramos para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para conocerte más, para conocerte más, para conocerte y verte más claramente, más nítidamente. Dios, clamamos a ti para que abra nuestros oídos espirituales para escucharte. Y Dios, gracias, porque tu Espíritu está en nosotros que nos lleva a responder a esa voz. Aleluya, amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro tema que estamos tocando y es Jesús y el reino de Dios. Jesús y el reino de Dios. Estamos en la unidad 6 y tenemos aquí los objetivos: entender el significado del reino de Dios. 2, identificar las manifestaciones del reino. 3, identificar los propósitos de la vida del Hijo de Dios. 4, entender y aceptar que nuestra participación en el reino manifiesto es de acuerdo a nuestra dependencia del Espíritu. Quiero que sepan, mis hermanos. Quiero que sepamos algo y llamémonos a entender esto, que si se da cuenta, los objetivos que están ahí, ninguno de esos son como palpables, tocables. Ninguno de esos es como no, o sea, no lo podemos tocar. Sí, entender, identificar, entender, aceptar. Eso solamente, como dice el último objetivo, de acuerdo a nuestra dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a permitir entender el significado del reino, identificar las manifestaciones del reino, identificar los propósitos de la vida del Hijo de Dios, entender y aceptar
Su dependencia es por medio del Espíritu. Así que el Espíritu está en nosotros y entender esos objetivos es espiritualmente. ¿Sí? No tiene nada que ver con nuestro entendimiento. Miremos esto, Jesús y el reino de Dios. Características del reino. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el martes pasado. Un rey y señor, recordemos esa característica. Un soberano sobre todo. 2, un territorio, un dominio. Donde se muestre allí el reinado, se muestre ahí el rey que ejerce su poder. Una constitución, un pacto real. Una ciudadanía, 4, una ciudadanía, conjunto de ciudadanos. 5, una ley, principios aceptables. 6, privilegios, derechos y beneficios. 7, un código de ética, estilo de vida y conducta aceptable. 8, un ejército, seguridad. 9, una mancomunidad, seguridad económica. Todo sustentado, todo se sustenta por el rey. 10, una cultura social, protocolo y procedimiento. Está en rojo porque al final vamos a estar mirando ahí esa cultura social, protocolo y procedimiento en el reino según Jesús. Allí estuvimos viendo a Jesucristo como rey. Miramos varios puntos y ahí tenemos Jesús nació como rey. El ángel anunció a María que a él sería dado el trono de su padre David. Ahí según la carne, el trono de su padre David. Pero la gran pregunta es que como David estaba en un trono, después vino Salomón, ¿verdad? El trono siguió, pero Dios le habló de un trono eterno. Sí, cuando Jesús vino, ¿en qué trono se sentó? Entonces, qué bueno mirar allí de qué trono se está hablando, porque no un trono físico, sino un trono espiritual. ¿Ve? Fue como rey que los hombres sabios lo adoraron. Recuerdan que siguieron la estrella, la anunciaba y ofrecieron incienso, oro y mirra al niño Jesús. Sí, Natanael lo saludó como el rey de Israel. Natanael, que Felipe le dijo, Natanael, hemos hallado al Mesías, al Cristo. La multitud lo reconoció como rey en esa entrada triunfal a Jerusalén. La multitud, todos adoraban, se arrodillaban delante de diciendo, Hosana, rey, Hosana. Recordemos eso. Jesús reconoció su reinado ante Pilato. ¿Sí? Esa conversación allí, Jesús reconoció su reinado ante Pilato. Le dijo entonces, luego, ¿eres tú rey? Pilato no encontró cómo juzgarle, cómo este hombre es libre, vamos a soltarlo. ¿Sí? Recordemos eso. Como rey Jesús fue crucificado y le decían, salve rey de los judíos. Le daban de bofetadas. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí, él lo vio así porque lo vio tan intachable y dijo, bueno, este hombre va a colocarlo como rey. Fue predicado a los gentiles como rey, y ahí saliendo de Jerusalén. Sí, eso fue a las afueras de Jerusalén. Sí, a los gentiles fue anunciado a Jesucristo como rey. Ese rey de reyes y señor de señores en Apocalipsis 17, 14 y en 19, 6. Miremos al 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ese rey de reyes, no, ese reyes que están allí, no es de reyes de los hombres, es porque también nos ha hecho reyes y sacerdotes para él, recordemos eso. Y señores porque heredamos esa mayordomía. Entonces, rey de reyes y señor de señores va conectado con nosotros. Y miremos, recordemos aquí que ese reinado no es un reinado que está ahora desde que Cristo, ¿cómo decimos? Un reinado que desde que Cristo vino a la tierra. Miremos allí qué pasa con el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10, 17 y Salmo 136, 6. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahí está. El mismo Dios ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Hermoso, hermoso es el Señor. Miramos esas características de Jesús, ese reinado de Él. ¿Verdad? Y como decíamos que en esta clase vamos a ver el reino espiritual de Cristo. El reino espiritual de Cristo. Entonces lo miramos allí. 1. ¿Listo para tomar apuntes?
La naturaleza de su carácter real. La realeza espiritual de Cristo es su gobierno real, ejercitado sobre su pueblo o la iglesia. Recordemos que esa expresión pueblo está muy relacionada antes de venir a Cristo, en el pueblo de Israel, y entonces ahí aparece la realeza espiritual de Cristo, es su gobierno real, ejercitado sobre su pueblo o la iglesia. Su pueblo ahora es la iglesia, y la iglesia es espiritual. La iglesia no la podemos tocar en la carne, la iglesia es espiritual. Cristo es quien gobierna. Es espiritual porque se relaciona con un reino espiritual. El gobierno de Cristo como mediador, tal como está establecido en los corazones y en la vida de los creyentes. Si creyeres en tu corazón, si recordamos eso, allí en su espíritu está en nosotros. Está administrada mediante la palabra y el espíritu, que es el espíritu de verdad y de sabiduría, de justicia, de santidad, de gracia, de misericordia. Esto se revela en la selección de su iglesia y en su gobierno. Entonces, es algo muy importante allí, mediante la palabra y el espíritu. Por lo tanto, sus palabras son espíritu y son vida, son espíritu y son vida. Y él gobierna espiritualmente, la naturaleza de su carácter, espiritual. Sí, real, su carácter real, si venimos del linaje real. Ahí está, miremos esta cita bíblica, Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces miramos, ¿cómo así? Cristo, monte de Sión, claro, monte de Sión en el Antiguo Testamento algo físico, monte de Sión y tu monte es la iglesia, sobre nosotros gobierna. Salmo 45, 6 y 7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está hablando de David, pero eso señala a Cristo completamente. A Cristo, reino. Estamos ahí en el reino espiritual de Cristo. Cristo. Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. No se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces miramos a David y hablábamos y mencionábamos en la clase pasada de que debe venir, según David, conforme a la carne, ¿sí? Según la carne, porque tiene que ser rey según la carne. Pero hablábamos y mencionábamos de que Cristo no es tipo de David, sino que David es tipo de Cristo. David es la sombra, Cristo es la sustancia, ¿verdad? Y también recordamos ahí de que tenía que ser según la carne, porque debe cumplir eso de ser el segundo Adán. Entonces, según la carne, también tiene que vencer todo, pero ya él venció y lo mencionábamos. Lo leemos de nuevo, Salmo 132. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si miramos ahí la genealogía que está en Mateo, ahí está, de Abraham a David, ¿sí? Se muestran las diferentes generaciones que llegaron hasta llegar para mostrar ese hilo conductor, esa genealogía. Isaías 9:6. Recordemos que Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, algunos lo mencionan así, porque es un profeta que recibe mucha luz con respecto a Cristo. ¿Sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí nos damos cuenta de esas características, ese carácter real y viene anunciado eso desde mucho tiempo atrás, antes de que se manifestara en carne. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre como el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Sí, ahí miramos versículo 6, en sus días será salvo. Es una gran pregunta. Jesús vino, pero le faltó a quienes lo presenciaron, a quienes lo vieron,
Le faltó verlo como Cristo. No todos lo vieron así. Pocos respondieron, la multitud seguía, pero los sacerdotes no querían aceptar cuando la manifestación de aquel que viene, miremos el versículo 5, en que levantaré a David renuevo justo, hablando de Jesús, pero no todos lo vieron. Algo, miremos esto, un misterio aquí, ¿no? Algo un misterio el Señor nos lo permite ver. Muchos no vieron a Jesús, ¿verdad? Y él era el que venía de David. Y unos ciegos decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Recordamos, un ciego que no veía físicamente pudo verlo espiritualmente y dijo, ten misericordia de mí. Y no todo el pueblo pudo verlo. Entonces, ahí nos damos cuenta, Jesús venía a heredar el trono de David, pero no un trono físico. Miqueas 5:2 es una cita bíblica que da mucha luz. Miremos esto, de ese carácter real de Cristo, del reino espiritual de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, es ir viendo allí Cristo, y allá hacía énfasis en que Jesús era judío, pero Cristo es eterno, Cristo no es judío, Cristo viene desde la eternidad. Entonces, ver cómo Cristo absorbía a Jesús es verlo espiritualmente, Y recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá. Fue que se le dijo, tu cetro permanecerá. Cuando Jacob le dijo a los hijos le estaba dando las promesas, la profecía, y le dijo a Judá, tu cetro permanecerá para siempre. Y ahí está el cetro. Ahí viene, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y miramos ese Israel espiritual, porque somos la Israel espiritual. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Sí, miramos eso ahí en la naturaleza de su carácter real. Él edificará el templo de Jehová. Ese templo es espiritual. Recuerde, el templo ahora somos nosotros, la iglesia. Él llevará gloria y se sentará y dominará. Y cuando habla de se sentará y dominará, porque recordemos que este es algo teocrático, algo que viene de Él. Su voz es espiritual. Es espiritual, es espiritual. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Miramos eso. Lucas 19:27-38. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí, diciendo, bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Palabras de nuestro mismo Señor Jesús. Entonces ahí miramos la naturaleza de su carácter real, una naturaleza que viene eternamente, es una naturaleza que no es de esta tierra, es eterna, eternamente. Es un linaje que hay que mirarlo con cuidado, ¿sí? Su carácter real, mirarlo ahí con cuidado, porque bueno, vamos a estar mirando más adelante, después estaremos compartiendo algunos otros apuntes. 1, la naturaleza de su carácter real. 2, bueno, antes de continuar allí, miremos Lucas 22:21. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, hablando ahí nuestro mismo Señor Jesús hablando. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Miramos eso, por eso es Rey de Reyes. Nos asigna un reino como el Padre. O sea, por eso Él es Rey de Reyes. Él nos ha hecho reinos, reyes para Él, nos ha hecho reyes para Él. ¿Verdad? El Padre se lo asignó a Él. Juan 18:36-37, respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es impresionante. Es impresionante.
Y miren esto aquí, cómo en Cristo habla desprendiéndose de los judíos. Miren, versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahí estaba hablando Cristo. Nos damos cuenta de eso, por eso decía Jesús es judío, pero Cristo, entonces nos damos cuenta cómo en Jesús se manifestó Cristo. Es algo bastante impresionante. Recordemos allí cuando se le aparece Moisés y Elías. Y Pedro, Jacobo y Juan, vieron esa transformación de nuestro Señor Jesús. Y cuando ya Moisés y Elías desaparecen y todo, viene el Señor y le dice: esto no se lo digan a nadie. Esto no se lo cuenten a nadie, todavía no. Ustedes se imaginan a Pedro y a Juan queriendo explicar: este es el Cristo, pero el Señor le decía: todavía no. Esto no se lo cuenten a nadie. ¿Cómo Cristo se manifestaba? Jesús, hay que irlo a ver, la naturaleza de su carácter real. Ahí lo vemos. Es una conversación que nuestro Señor Jesús tuvo con Pilato y ahí mostró: para esto he nacido. Para esto he nacido. Por eso fue que allí, cuando el enemigo le presenta esas tentaciones, esos reinos no le hacen. A nuestro Señor Jesús no le hacen, no le hicieron ningún efecto, porque él sabía de qué reino venía, un reino inconmovible. En Hechos 2, 30-36, qué bueno que estamos tomando estos espacios. Miramos para mirar esas citas bíblicas que nos permiten ir claramente viendo. Sí, Hechos 2, 30 y 36. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy, es Pedro hablando. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahí miramos por qué tenía que venir según la carne, ¿verdad? Lo hizo Señor y Cristo. Eso está muy relacionado con lo que Él está en nosotros ahora, porque ahorita tenemos la vida de su Hijo en nosotros. La naturaleza espiritual está indicada por el hecho de que Cristo repetidamente se llama cabeza de la iglesia. Entonces miramos, la naturaleza espiritual está indicada por el hecho de que Cristo repetidamente se llama cabeza de la iglesia. Cabeza, vamos a mirar ahorita esas citas bíblicas. La naturaleza espiritual está indicada, como lo leía, lo leo otra vez, por el hecho de que Cristo repetidamente se llama cabeza de la iglesia. Y ahí miramos un poco Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas bajo sus pies, el Padre, todas las cosas bajo sus pies lo dio por cabeza a la iglesia. Vamos a estar viendo de que la iglesia es el nuevo hombre, porque es Cristo en las personas. Es el Padre y el Hijo. Este propósito es el propósito de tener el Padre y el Hijo y muchos hijos conforme al Hijo. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Estamos viendo ahí la naturaleza de su carácter real, un carácter real espiritual. Y Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y miramos a Cristo sobre todas las cosas. Y por eso decía que este propósito eterno es un Padre, un Hijo y muchos hijos conforme al Hijo, siendo regenerado por el Espíritu del Hijo. ¿Verdad? Por el Espíritu del Hijo. Y aquí nos damos cuenta de que la iglesia, no podemos hablar de la iglesia sin hablar de Cristo. Y no podemos hablar de Cristo sin hablar de la iglesia, porque Cristo y la iglesia uno son.
uno son, y Cristo gobierna sobre la iglesia. Él es la cabeza, de Él viene todo. Así que todos los cuerpos, todos reunidos en sí, van creciendo de acuerdo a la alimentación que viene de la cabeza. Es un misterio. Por eso hablaba la clase pasada de que a Pablo se le reveló la iglesia, ¿verdad? A Pablo se le reveló la iglesia. Y mirábamos, por eso Pablo aquí, esta carta a los Efesios, es muy bueno mirarla detenidamente y nos damos cuenta de ese reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo, ¿verdad? La lucha que tenemos no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, todo es espiritual, incluso, y ahí llega el clímax, la parte más alta en Efesios capítulo 3, que muestra de que la iglesia es la que da a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a las potestades en los lugares espirituales. La iglesia es espiritual. El reinado, la naturaleza de Cristo, el reino espiritual de Cristo, tiene un carácter real ahí espiritual. No tiene que ver nada en la carne. Todo es espiritual. Y si miramos Cristo y la iglesia, uno son. Y miramos allí, si podemos mirar en Génesis capítulo 5, se muestra de que cuando habla de Adán y Eva, habla de uno, no lo menciona en plural, y decía, y ellos eran una sola carne, hablando de uno. En Génesis capítulo 5 se muestra eso, lo puede mirar allí. Por eso, la naturaleza de su carácter real, allí Cristo, la cabeza sobre la iglesia. La cabeza, se muestra su reinado, el rey, la voz viene de él, el sustento viene de él. Lo miramos. Este término, como se aplica a Cristo, equivale en algunos casos a rey, uno que está revestido de autoridad sobre todo, que está revestido de su autoridad. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miramos, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver la naturaleza de su carácter real, que gobierna sobre todo. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Verdad? Recordemos, la iglesia nace en la cruz. La iglesia nace en la cruz. ¿Verdad? La iglesia es espiritual y no puede ser tocada por nada natural. No puede ser tocada por nada natural. La iglesia es espiritual. ¿Sí? Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice algo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Sí, las dos ideas están íntimamente relacionadas, debido a que Cristo es la cabeza de la iglesia. Puede gobernar como rey. Puede gobernar como rey. Entonces aquí nos damos cuenta, podemos ver detenidamente esa naturaleza de su carácter, que es espiritual. Se responde espiritualmente. Se responde espiritualmente aquí. Entonces quiero que tengamos muy presente esto, la naturaleza de su carácter real. Entonces, esa es la primera característica y el reino espiritual de Cristo. 2. Está fundada en la obra de redención. El reino espiritual de Cristo. Ahí. 2. Está fundada en la obra de redención. Está fundada en la obra de redención. ¿Sí lo vemos? El reino de gracia no se originó en la obra creativa de Dios, sino en su gracia redentora. Ninguno es ciudadano de este reino en virtud de su humanidad, sino por el precio que Cristo pagó para rescatar a los que en él confían. Son suyos mediante el sacrificio perfecto. Solamente los redimidos tienen ese privilegio. Le pertenecen y lo reconocen como su Señor y Rey.
como su Señor y Rey. Lo leemos de nuevo, ahí detenidamente. El reino de gracia no se originó en la obra creativa de Dios, sino en su gracia redentora. Ninguno es ciudadano de este reino en virtud de su humanidad, sino por el precio que Cristo pagó para rescatar a los que en Él confían. Son suyos mediante el sacrificio perfecto. Solamente los redimidos tienen ese privilegio, le pertenecen y lo reconocen como su Señor y Rey. Entonces, esta obra, como lo miramos allí, no fue creada ahí cuando Dios dijo, hágase la luz. Sí, no. Miramos ese Génesis 1. Este reino no está relacionado con eso, en esa obra creativa, no, sino lo que dice ahí, en su gracia redentora. Porque ahí en la cruz fue donde nació la iglesia y el gobierno de Cristo sobre la iglesia. ¿Verdad? Un reino universal, poderoso, que lo vamos a estar viendo ahí detenidamente. Entonces, ninguno es ciudadano de este reino en virtud de su humanidad, por eso es que no se toca en la carne, sino por el precio que Cristo pagó para rescatar a los que en Él confían. Son suyos mediante sacrificio perfecto. Solamente los redimidos tienen ese privilegio, le pertenecen y lo reconocen como su Señor y Rey. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y vemos ahí estas citas bíblicas. Voy a leer otra vez el inicio. Está fundada, ese reino espiritual, fundada en la obra de redención. El reino de gracia no se originó en la obra creativa. ¿Sí se acuerdan cuando dice que Dios creó, cuando se habla de que Dios creó la luz, ¿verdad? Creó los animales, creó los árboles y todo. No. Miremos aquí. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí se habla otra vez de ese Dios creador, pero no, fuimos creados en Cristo. Él nos creó en Cristo, hechura suya. Y ahí estuve mirando esta palabra hechura, ahí estaba leyendo la Biblia en inglés, y aparece esta expresión, hechura, en inglés es workmanship. Y esta expresión en el griego tiene, en el griego esta expresión tiene la connotación de una obra de arte. Y esa obra de arte es la iglesia. Es la iglesia. ¿Sí? Porque somos hechura suya. Por lo tanto, esta obra es la unión allí cuando Cristo muere en la cruz y nace la iglesia. Nace la iglesia y somos hechuras, somos hechos en Cristo. Somos hechos en Cristo completamente. ¿Sí? Entonces, miremos Efesios 2:14. Ahora sí, la iglesia, miremos ahí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese uno de ambos pueblos hizo uno. Por eso miramos que nada más aquí en la tierra hay 3 clases de gente, de personas. Están los israelitas, están los gentiles, y de esos 2 sale la iglesia. Sale la iglesia y ahí está la iglesia. Esa es la obra de arte que no tiene nada que ver con nada humano, sino que está hecha en Cristo. Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por mismo espíritu al Padre. Filipenses 3:12. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, Señor Jesucristo. Entonces lo miramos allí muy clara y detenidamente, esa obra creada, ese nuevo hombre que nosotros nos encontramos, ese nuevo hombre es la iglesia. El nuevo hombre es la iglesia. Entonces lo tenemos ahí muy presente. Seguimos. 3, es un reino espiritual. Es un reino espiritual. En el Antiguo Testamento este reino quedó delineado en un reino teocrático de Israel. Recordamos eso. Aún en la antigua dispensación su reino se fundó únicamente en la vida íntima de los creyentes. El reino nacional de Israel, en el que Dios era rey, legislador y juez, y el rey terrenal solo era vicerregente, de Jehová, designado para representar al rey. Era solo el símbolo
la sombra de lo que iba a ser. Con la llegada de la nueva dispensación, las sombras del Antiguo Testamento pasaron y brotó la nueva realidad espiritual del reino con más claridad. En el Nuevo Testamento se usan los términos reino de los cielos y reino de Dios, como aparece en los evangelios. Como aparece en los evangelios. Entonces, miremos aquí. Es un reino espiritual. Mateo, Lucas y Juan, Mateo, Luke y Lucas nos transmiten muchas de las mismas declaraciones de Jesús, pero en sus escritos Mateo usa el término reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas reino de Dios. ¿Sí? Comparemos Mateo 13, hay un comentario que tenemos. Dice, es importante señalar que los 4 evangelios son verdaderas biografías de Cristo Jesús como nuestro gran rey. Es tal su grandeza que se necesitaron 4 biografías para describirlo. Es tanta su grandeza, 4 biografías para describirlo. Mateo lo describe como rey. Marcos lo describe como siervo. Lucas lo describe como el hombre. Juan lo describe como el verbo hecho carne. De estas 4 biografías, solo Mateo y Lucas contienen la genealogía del rey, la genealogía del rey. ¿Sí? Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Hijo de David, hijo de Abraham. Hay un comentario bastante fuerte sobre esto, un comentario bíblico. Lucas 3:38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Son los 2, Lucas y Mateo son los únicos 2 que tienen genealogía. Y hay un solo versículo en Mateo que muestra que Adán era hijo de Dios. Sí, ahí lo miramos en Lucas 3:38, después lo puede mirar, escucharlo y verlo. Y en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, en las Escrituras, desde el punto de vista divino, encontramos solo 2 linajes, el linaje creado y el linaje llamado. Adán representa el linaje creado. Adán representa el linaje creado. Abraham representa el linaje llamado. En los primeros 10 y medio capítulos de Génesis podemos ver que Dios quiso trabajar con el linaje creado, pero no lo consiguió. Recordemos que el linaje creado es Adán. Por tanto, renunció a este linaje e invirtió todo en el linaje llamado, un linaje según la fe. El reino de los cielos está destinado al linaje llamado. Jamás podría ser el linaje creado. Recordemos que el linaje llamado es en Abraham. Y miramos esta cita bíblica en Gálatas 3, el versículo 7 y el 29. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, eso era un comentario que quería hacer con respecto, porque ese reino espiritual lo miramos allí en las Escrituras. Miremos los evangelios, comparemos Mateo 13 con Marcos 4 y Lucas 8 del 1 al 10. Es un reino espiritual. Miremos la expresión que usan. En el evangelio de Mateo se usa el término reino de los cielos. En el evangelio de Mateo se usa el término reino de los cielos. Mateo 13. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, Mateo lo ve así, el reino de los cielos. B, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El reino de los cielos es espiritual. Cuando pensamos en los cielos es espiritual. C, parábola de la levadura. Ahí está el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos, ahí está subrayado. Parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Lo tenemos.
Parábola de la red, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Entonces muestra aquí el reino espiritual, el reino de los cielos. Mateo menciona el reino de los cielos. Cuando estamos en los cielos, Dios es espíritu. Es un reino espiritual. Y ahí ese reino, recuerden que somos bendecidos con otra clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Marcos, en el Evangelio de Marcos se usa el término reino de Dios, Marcos 4. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Se muestra reino de Dios, reino de los cielos, es lo mismo. Vea, y puse disculpen, parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces, podemos darnos cuenta de ese reino espiritual. Lucas. En el Evangelio de Lucas se usa el término reino de Dios. Lucas 8, del 1 al 10. Iremos ahí, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, a conocer el misterio del reino, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces ahí miramos la diferencia que representan, pero es el mismo reino de Dios, reino de los cielos. Y estamos ahí haciendo énfasis, Jesús y el reino de Dios, Jesucristo como rey, el reino espiritual de Cristo. Es un reino espiritual. Los ciudadanos del reino se describen como pobres en espíritu, mansos. Ahí miramos que ese reino espiritual. Los ciudadanos del reino se describen como pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpios de corazón y hambrientos y sedientos en la medida que Dios establece su reino en los corazones de los pecadores. Crea para sí un reino en el que Él gobierna y da privilegios y bendiciones. En la proporción en que el hombre responde al gobierno de Dios y lo obedece, el mundo sería un lugar diferente de paz y de bendición. Entonces miramos ese reino espiritual, los ciudadanos de ese reino se describen como pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpios de corazón, hambrientos y sedientos en la medida en que Dios establece su reino en los corazones de los pecadores, crea para sí un reino en el que Él gobierna y da privilegios y bendiciones. Y nos damos cuenta de ese reino espiritual. Si se acuerdan que al inicio mencionaba de que íbamos a hablar de esta característica de una cultura social, protocolo y procedimiento, cultura. Y hemos hecho una imagen que nos puede ayudar a todos. Y la palabra cultura viene de cultivo. Entonces quiero que lo miremos así, no de donde está la flecha, sino desde el final de la flecha. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. ¿Verdad? Para mirar cómo se crea esa cultura. Esperemos que esta gráfica nos ayude. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Dios deposita la palabra. El espíritu recibe la palabra. Esa palabra lleva una acción y la acción es el verbo. El verbo es el Hijo, hablando de Cristo. La palabra. Y la palabra es la semilla. ¿Qué se hace con esa semilla? Entra en un proceso de cultivo. Y recordemos que cultivar es el proceso de cuidar hasta crecer y dar fruto. Y entonces lo que se da fruto es la cultura. Y cuando hablamos de la cultura del reino, un poquito atrás, voy a ir atrás un momento, una cultura social, protocolo y procedimiento, esa cultura que viene de ahí de esa palabra cultivo, porque se cultiva algo, se está cultivando la vida de su Hijo en nosotros. Entre más nosotros nos dejamos absorber, entonces podemos ser esa cultura social del reino. Voy a volver un momento a mirar lo que dice al inicio aquí. Los ciudadanos, miremos ahí, es un reino espiritual. Los ciudadanos del reino se describen como pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpios de corazón, hambrientos y
y sedientos de justicia. En la medida que Dios, si nos damos cuenta, o sea, en la medida que Dios establece su reino, entre más se establece el reino en los corazones, o sea, se está cultivando esa semilla, esa palabra. Por eso decía que el reino de Dios es la vida de su Hijo en nosotros. Entonces, esa cultura va creciendo, se va cultivando hasta llegar a esa cultura de reino. Esa cultura de reino. Por eso el reino es algo espiritual y comienza porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y que es la semilla que entra en nosotros y empieza a producir, se trabaja hasta que dé fruto y constantemente da fruto. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces miramos esa característica, ese reino, hablando del reino de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces es algo, es de gran bendición, el reino espiritual. Los ciudadanos del reino lo mencionaba, disculpen allí. Entonces quiero que tengamos eso presente. Es un reino espiritual, estas citas bíblicas. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí miramos esa cultura va creciendo. La vida de su Hijo está en nosotros, su espíritu está en nosotros, ¿verdad? Y respondemos, y entre más somos absorbidos esa cultura podemos responder. Entonces es un reino espiritual. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 19:23-24. Entonces Jesús diga a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces hay que mirar ahí espiritualmente, ver qué significa rico y pobre para Dios. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Leamos Mateo 8 con contexto y va a entender qué quiere decir. Miramos. Mateo 13, versículos 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ahí miramos ese reino espiritual de Cristo, reino espiritual de Cristo, ¿verdad? Entonces, miramos hoy la naturaleza de su carácter real, miramos que está fundada en la obra de redención y es un reino espiritual, es un reino espiritual. Entonces, qué bueno que tenemos este espacio y podemos estudiarlo detenidamente, ¿verdad? Entonces, estas citas bíblicas, Mateo 22, del 2 al 14, Lucas 14, 16 al 24, y 13:29, por favor, hermano, que lo leamos en nuestras casas, Y para la próxima clase estaremos mirando esto. Es un reino tanto presente como futuro. Y quinto, la duración del reino. Y entraremos después el carácter de reinado de Cristo sobre el universo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiero que oremos en esta noche. Padre Celestial, gracias por tu gran y excelente amor. Gracias porque nos permites ver, Señor, nos permites ver el reino espiritual de Cristo, en quien has de reunir todas las cosas en Cristo, Señor, tu Hijo. Gracias, Dios de los cielos. Gracias porque nos permites crecer. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alúmbralo para conocer, para ver que este reinado es espiritual y no puede ser tocado por nada carnal. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, miramos los tres, miramos la naturaleza de su carácter real. 2, está fundada en la obra de redención. Y 3, es un reino espiritual. Entonces, vamos a mirar la próxima clase. Es un reino tanto presente como futuro. El punto 4. Quinto, la duración del reino. Y al terminar allí, continuaremos con enseguida el carácter del reino de Cristo sobre el universo. El carácter del reino de Cristo sobre el universo. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, ahí vamos a firmar la asistencia y que el Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos. Muchas bendiciones. Buenas noches, que descansen, mis hermanos.